Muchas gracias a todos los presentes. De verdad que valió la pena que estén aquí. Van a escuchar el conocimiento y experiencia que tiene Luis en este tema de bienestar animal. Insisto, es un tema que ya está aquí entre nosotros y es un tema que hay que saber manejar. Es un tema que hay que darle su real importancia, porque la tiene, y esto es a nivel mundial, y hay que saber tratar a los animales, hay que luchar por el bienestar de los animales, pero también entendiendo que los animales son especies diferentes y se les da diferente trato, ¿no? Ahora sí, Luis, pues estamos en tus manos. Muchísimas gracias por estar aquí y dispuestos a escuchar tu información, tu conocimiento. Bien, excelente, muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla, pero les voy a pedir que me ayude porque tengo dos pantallas delante mío y nunca sé cuál es la que aparece. Déjame ver. Acá te avisamos, no te preocupes. Estamos viendo ya la presentación. Sí, déjeme poner pantalla entera. ¿Qué ven? ¿Ven una pantalla? Ya se ve perfecto, Luis. Sí, ¿Se ve todo un el error de la se ve simplificación. ¿Se ve la página siguiente también o no? No. Ah, bien. Entonces, bien. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco una mirada así más de arriba sobre qué es la certificación de bienestar animal, cuál es, cómo se ubica hoy en la sociedad, cómo funciona, ¿no? Darles un poco un pantallazo sobre ese tema que cada vez más es más visible en la sociedad. Bueno, una cosa que uno tiene que admitir es que hay en los últimos años, bueno, en los muchos últimos años, más fuerte los años recientes, hay una evolución en la forma como la sociedad se relaciona con los animales. En la semana pasada, perdón que está en portugués acá, yo vi esta noticia en la cual el hipismo no va más a ser parte del pentatlo para las Olimpiadas de 2028. Porque hubo un escándalo durante la Olimpiada de Tokio en el cual una atleta alemana maltrató a su caballo y tal, así que hubo todo un tema y ya sacaron del pentatlo la modalidad hipismo, van a reemplazar por otra, ¿no? Hace un par de años, dos, 3 años en Brasil, hubo una conmoción nacional cuando uma pessoa que se ocupava do estacionamento de um Carrefour, acá em São Paulo, matou perro, não? E isso saiu em rede nacional, foi todo um escândalo, o Carrefour perdeu clientes, perdeu valor de mercado, ou seja, foi todo uma coisa super visível em todo o país, na prensa de todo o país, e acá eu chamo a atenção para acá essa revista Exame, é a revista mais famosa do Brasil para business, para negócios, y salió en la sección de marketing, o sea, no salió en la sección de policía o de ciudades, salió en marketing, para ver cómo el tema de la forma como un perro es tratado en un estacionamiento de un Carrefour es tema de red nacional de toda la sociedad, ¿no? Claro, eso se ve también en todo el mundo, el crecimiento del interés por alimentos que parecen de origen animal, pero no son de origen animal, los plant-based, ¿no? O sea, eso también indica un nicho, o sea, un interés de la sociedad por alternativas a la industria animal de hoy, ¿no? Y acá un ejemplo de es un folleto que se distribuye en supermercados, tenemos una versión en inglés y otra en vietnamita, o sea, es un folleto explicando qué es un pollo certified humane para consumidores. O sea, esse tipo de tema que eu passei agora nessas 3, 4 páginas, era um tema que há, 15, 30 anos, 15, 20 anos, não passaria por la cabeça de nadie. Hoje, como eu les comentava, é uma forma diferente de como a sociedade trata os animais, não? E aí, isso mais ou menos tem que ver com nossa missão como organização, ou seja, ¿qué es Certified Humane? ¿Y quiénes somos y por qué existimos? Bueno, Certified Humane es un programa de certificación de bienestar animal para animales de granja solamente, que fue creado por esta organización
americana sin fines de lucro llamada Humane Farm Animal Care, HFC. Esa señora en la foto es la fundadora. Y tiene como objetivo mejorar la vida de los animales de granja. O sea, hay varias ONGs en el mundo que tienen como objetivo mejorar la vida de los animales, sea por capacitaciones de los granjeros, sea por presión fuerte, o en el caso nuestro es por ofrecer al mercado un programa de certificación. O sea, la idea por detrás de la certificación es permitir que un productor que aplique criterios de bienestar animal en sus producciones tenga la oportunidad de utilizar una herramienta de comunicación que es un sello de certificación en sus productos, para dejar claro, para comunicar a su consumidor que valora eso, que su producto fue producido de manera diferente. Y por eso tiene, digamos, razón para costar un poquito más. Es como eso avala, digamos, un precio más alto para un producto que tiene valor agregado. Es el típico valor agregado del producto, esta certificación, ¿no? Bueno, entonces, entrando en un poquito más de detalle sobre la organización, nosotros trabajamos solo con animales de granja que son criados para la alimentación humana. Entonces, no tenemos criterios para caballos o para animales o para mascotas, simplemente para los animales que normalmente se cría para alimento, ¿no? Como el ganado, el leche, la gallina ponedora, la oveja, los pavos, cabras y cerdos. Los criterios son todos escritos y mantenidos, actualizados por un comité científico internacional, con personas de la academia, especialistas en cada tipo de animal, ¿no? Tenemos personas de varios países del mundo, de Estados Unidos, de Australia, de Europa, de Latinoamérica, y son ellos que establecen los criterios con base en el conocimiento que existe científico sobre qué es el bienestar animal para cada especie. Somos como les comentaba, una ONG, o sea, no tenemos fines de lucro, así que buscamos, no tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, por justamente no estar vinculados a ninguna industria de alimentos o industria farmacéutica, lo que sea, ya son más de 5.000 empresas, granjas, certificadas en varios países del mundo. Tenemos ya operación en más de 20 países, ¿no? Y el hecho de proveer esa solución de mercado y de ser una ONG nos trae también el apoyo de otras organizaciones bastante más importantes y presentes en el mundo de apoyo a los animales, como la World Animal Protection o la Humane Society International o varias otras, ¿no? Todas esas otras ONGs que trabajan buscando mejorar la vida de los animales de granja nos indican como alternativa para empresas que quieren agregar valor a su producto, ¿no? Y cuanto a la presencia internacional, como les comentaba, son ya más de 20 países. Aquí en ese mapa se ve la situación donde hay los corazoncitos, son los proyectos, o sea, ya tenemos en prácticamente todos los países de las Américas. En la mayoría de los países tenemos inspectores locales, esas caritas ahí son los inspectores, y eso nos salvó, digamos, en la pandemia, porque logramos hacer inspecciones en todos los clientes durante todos los últimos 2 años, porque teníamos inspectores locales, no dependimos de viajes internacionales. Y tenemos 3 oficinas, una oficina en Estados Unidos, que es donde nació la organización, la oficina que yo manejo acá en Brasil, que me ocupo de Latinoamérica y Asia, y en China, recién este año, tenemos una empresa que trabaja con nosotros para nos apoyar para todo el soporte a los clientes locales, porque en China es muy difícil hacer negocios sin hablar chino, sin estar en China, sin entender cómo funciona todo, ¿no? Así que estamos entonces prácticamente en todas las Américas y Asia Pacífico, y un poquito de Medio Oriente también. Ahora tenemos un proyecto en Jordania, recién en fin de año vamos a hacer una inspección en Turquía de una empresa de leche también. La certificación, como les comentaba, se aplica a alimentos, o sea, animales a empresas que crían los animales o que producen alimentos con ingredientes de origen animal certificados, y eso entonces se aplica sea a empresas que tienen los animales, que manejan los animales, que tienen las criaciones de ganado, de gallina, lo que sea, y otras empresas que utilizan el ingrediente certificado. Por ejemplo, acá en esa página se ve ahí
un espagueti Barilla, todos saben que Barilla no tiene gallina, pero ellos comprando el huevo certificado y pasando por auditorías nuestras de que para garantizar que todos los huevos que utilizan en esos productos son realmente certificados, tienen el derecho de utilizar nuestro sello. Entonces, nuestro sello es posible de estar en estuches de alimentos en general. O sea, no certificamos también, o sea, mucha gente nos pregunta si tenemos certificación para las personas, o sea, para veterinarios, tal. No certificamos personas, no certificamos tampoco equipos o medicinas o cualquier otra cosa que no sea el alimento mismo, producido por el ingrediente de origen animal. Y acá, como les comentaba, el mismo sello es una herramienta poderosa de comunicación al consumidor final de que el producto tiene un valor agregado, de que fue producido con bienestar animal. O sea, el principal objetivo del programa de certificación, de hecho, es ofrecer al consumidor la opción de compra, o sea, permitir que un consumidor no tenga que conocer al productor o ir hasta la producción, a la granja, ver cómo funciona, ¿no? Puede comprar en un supermercado de una gran ciudad un producto con sello y estar seguro de que realmente el animal fue bien tratado. El hecho también de que varios productores utilicen el mismo sello facilita, digamos, el mensaje al consumidor final. Cuando varias empresas en el mismo país utilizan el mismo sello, eso uno ayuda al otro en la comunicación, en la divulgación del mensaje, ¿no? Eso acá es un supermercado en Chile, por ejemplo, con 2 productos. Chile ya tenemos más de 15 marcas certificadas solo de huevos, por ejemplo. Bueno, marca de certificación es un tema importante en el negocio de certificación, porque una cosa es una empresa simplemente pasar por una auditoría y establecer que tiene que cumplir con los requisitos de bienestar animal o bioseguridad, lo que sea, pero el sello de certificación comunica mucho más que eso. Acá, por ejemplo, son los sellos de certificación de productos orgánicos, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Acá son de otros sellos sustentables, ¿no? El UTZ es muy utilizado para el café, el Fair Trade de comercio justo, FSC para papel, y acá 2 de bienestar animal, el nuestro, bienestar animal, Certified Humane, y el RSPCA Assured, que es uno de Gran Bretaña, que la verdad es como nació el Certified Humane. Certified Humane se basó en los estándares de esa ONG inglesa, ¿no? Que es una de las más tradicionales del mundo. Aquí es importante llamar la atención sobre volviendo a la importancia de la marca de certificación. Esa es una investigación, una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos hace unos años, en el cual se mostró a una muestra de 2-3 mil personas todos esos sellos de sustentabilidad. Acá son los sellos más conocidos en orden, ¿no? Ese primer número, ese verde clarito, el 64%, 55%, es la familiaridad con el sello. O sea, aquí yo puse una línea separando los 10 más conocidos en Estados Unidos, ¿no? Son todos sellos, entonces, asociados a la sustentabilidad. Y el curioso es que, bueno, en primer lugar, que esos 3 que son asociados a producción animal, ese primero verdito es de grass-fed, de alimentado a pasto, de leche, ¿no? Y esos 2 acá son de bienestar animal. 3 de ellos asociados a animales están entre los 10 más conocidos de Estados Unidos. Eso ya es interesante. Y el otro número interesante es el segundo, el 74% acá del Certified Humane. Acá indica el impacto de compra. ¿Cómo es eso? O sea, en la encuesta se preguntó a la persona si conocía el sello. Entonces, la primera respuesta, el 37% acá del Certified Humane es la familiaridad con el sello. Y después de explicar a la persona qué significa el sello, la pregunta era si la persona si compraría ese producto ahora que conoce el sello. Y sería impacto de compra. Y mira cómo aumenta, o sea, en esos 3 sellos prácticamente se dobla el impacto, el impacto de compra después de saber qué significa el sello. Entonces, eso demuestra la fuerza de un sello de certificación para producción animal. Bueno, hablamos ahí de algunos beneficios, ¿no? Que es una opción de compra, que es una herramienta de comunicación,
¿Qué más? ¿Qué otros beneficios una certificación de bienestar animal trae? Acá voy a detallar un poquito algunas. Bueno, la siguiente, digamos, es la democratización de la información. Los requisitos de bienestar animal de Certified Humane están disponibles a cualquier persona que entre en la página certifiedhumanelatino.org, haga clic ahí en el menú, en certificación normas, puede bajar las normas sin pagar nada. O sea, cualquier persona en cualquier rincón de México, de cualquier país, tendrá acceso en su idioma a normas científicas en lenguaje accesible de cómo hacer el manejo de sus animales. Aunque no busque certificación, tendrá conocimiento de cómo hacer una crianza mejor de sus animales, ¿no? Incluso tenemos acá, es curioso, ya tenemos la norma de gallinas ponedoras, que es, digamos, la más popular, la que más hay demanda, ya tenemos en varios idiomas. Acá tenemos la versión en vietnamita, en chino, en portugués, en francés, por Canadá. A medida que vamos incorporando nuevos países, vamos evaluando si vale la pena traducir, ¿no?, a la norma, al lenguaje del país. Ya tenemos en japonés, ya tenemos en Bahasa, Indonesia también, o sea, en Asia es muy importante eso, y las poblaciones son gigantes allá, entonces, si tuviéramos los materiales solo en inglés, eso limitaría mucho la divulgación de la información, ¿no? Aquí, para que vean que el lenguaje es un lenguaje que, aunque sea conocimiento científico, es un lenguaje no científico. Por ejemplo, acá, en la norma que habla del uso de perchas para gallinas ponedoras, se dice: las aves deben poder acceder a las perchas tanto de noche como durante el día, se debe proveer no menos de 15 centímetros de percha por gallina. O sea, es un lenguaje accesible, es fácil de entender, ¿no? Entonces, ahí está el otro beneficio que les comentaba, ¿no? Es la información disponible, la democratización de la información accesible, ¿no? Otro también es, digamos, es una manera, las normas de bienestar animal de un programa de certificación son la forma, es un puente que la comunidad científica hace entre la ciencia, entre la academia y la práctica, y el mercado, y el campo, ¿no? O sea, tenemos todo el conocimiento de base científica trasladado en un texto comprensible. Acá, essa página acá, por ejemplo, es el comité científico. En cada uno de nuestros estándares de bienestar animal está el listado de todos los miembros del comité científico, ¿no? Y es como un puente, digamos, entre la academia y la sociedad. De hecho, ya supimos de varias autoridades de distintos países que utilizaron nuestras normas en comités de discusión de regulaciones, de legislaciones sobre bienestar animal. Así que eso es otro beneficio que traemos, digamos, a la sociedad, es la forma, o sea, es el conocimiento disponible para que se utilice como base para discusiones reglamentarias de normas, ¿no? Que de a poquito van avanzando, o sea, hace unos años tenemos varios países con normas de producción orgánica, quizá en el futuro tengamos también normas legales, oficiales de países asociadas al bienestar animal también. Otro tema importante que hay que considerar en ese mundo en el cual la sociedad tiene una otra relación con el animal, en un mercado que empieza a valorar el bienestar animal, es la característica del consumidor actual. Sabemos que la forma de relación del consumidor con su producto hoy es diferente también, o sea, el canal online es súper presente, aún más ahora después de la pandemia, ¿no? Hay mucha herramienta para que un consumidor investigue sobre el producto que quiere comprar, no es más a las ciegas antes como era, ¿no? Se puede buscar información profunda antes de decisión de compra. La publicidad tradicional de televisión en grandes medios no es tan popular cuanto la recomendación de amigos hoy día, ¿no? Los foros, los comentarios en posts y tal. Hay una valoración bastante importante entre el alimento y la salud, que antes no había, ¿no? Y una cosa importante acá que, digamos, el nuevo consumidor trae es que quiere consumir productos no simplemente por un alimento, por ejemplo, no solamente por su sabor, pero también por
por la causa que la empresa productora defiende. O sea, la empresa el consumidor quiere a veces apoyar la causa que una empresa apoya también, quiere ser parte de los movimientos, ¿no? Y ahí entramos en un concepto interesante de perfil de consumidor. Tenemos, yo encontré en la página de McKinsey. McKinsey es una de las empresas de consultoría más importantes del mundo, principalmente para productos de consumo masivo. Y hay un artículo que habla sobre las características de los consumidores de la generación Z, que ya es esa después de los millennials, ¿no? Acá se ve en el cuadro las definiciones de los últimos 70 años prácticamente, ¿no? Tuvimos los baby boomers, luego después de la Segunda Guerra, la generación X, entre los años 60 y 70, que nacieron, ¿no? Los millennials, que nacieron entre los 80 y el inicio de los 90, y la generación Z. Y acá las características de consumo, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. La generación Z tiene una expresión muy fuerte de su individualidad, o sea, valora mucho su individualidad, o sea, los productos personalizados hechos para sí propio. Es muy inclusivo, o sea, les gusta participar de comunidades diferentes, o sea, de fóruns, de comunidades online, offline. Es más del diálogo que del confronto, es mucho menos revolucionaria de lo que las otras, y es muy pragmática, muy realista. Entonces, ¿qué implicaciones eso tiene en el consumo? Bueno, acá tenemos tres. Dos de ellas tienen mucho que ver con el bienestar animal. La primera no tiene tanto, o sea, es que el consumidor de hoy prefiere mucho más tener el acceso al producto o servicio que poseerlo. Por ejemplo, hoy día mucha gente elige utilizar Uber o alquilar un auto y no comprarlo, o alquilar un Airbnb o lo que sea. O sea, el consumo significa tener acceso a productos o servicios, el propio streaming, Spotify y Netflix, todos esos, ¿no? No necesariamente poseerlos. Otra es la singularidad, o sea, el consumo como expresión de la identidad individual. Y eso, bueno, eso tiene que ver con el tema del bienestar animal. ¿Por qué? Porque ese consumidor está dispuesto a pagar una prima por productos que adoptan causas con las que ellos se identifican. Entonces, un consumidor que se identifica con la causa animal estaría dispuesto a pagar una prima por un huevo Certified Humane o una leche certificada de bienestar animal, una leche grass-fed, por ejemplo, ¿no? Y por fin, el consumo de hoy está más anclado en la ética, o sea, hay más cobranza por transparencia en las empresas. Los canales de comunicación entre consumidores y empresas están muy directos. Cualquier consumidor puede hacer un post en una página de una empresa grande y tener la respuesta inmediata de un equipo especializado en hacer eso. O sea, tiene canales mucho más directos para reclamación, para quejas y todo, ¿no? Y exige por eso que esa empresa tenga más ética, ¿no? Antes no había esa comunicación, esa presión. Hoy la presión es muy fuerte. Entonces, eso nos genera acá también otros beneficios de la certificación, o sea, que es entrega al consumidor esa transparencia y confianza y una causa para apoyar. O sea, en la etiqueta de cualquier producto que certificamos, obligamos al productor a incluir ahí una frase explicativa sobre qué es Certified Humane en nuestra página web, para que cualquier persona pueda ingresar ahí en internet y bajar, descargar los criterios de bienestar animal. Al productor también otro beneficio, obviamente, es diferenciar su producto con respecto a la competencia. Una carne Certified Humane y una carne convencional, o sea, no se compara. Claro que una tiene valor agregado más que la otra. También da acceso a nuevos mercados. Hay clientes nuestros que se certificaron para exportar a determinados países, o mismo para acceder a mercados más exigentes dentro de su propio país, ¿no? Para productos más caros y tal. La certificación también ayuda a organizar mejor la gestión interna del productor. Certificarse
no significa simplemente arreglar, limpiar bien la situación y dejar los animales ahí lindos para una visita de un auditor una vez al año. No, es toda una preparación documental que hay que hacer, un análisis que el inspector hace, obviamente, del estado de los animales, de la estructura de los locales y de los registros de cómo fue la gestión de ese local durante todo el año. Entonces, la empresa que busca certificación es obligada a mantener registros de varias cosas, niveles de amoníaco, temperatura máxima y mínima, mortalidad, plan de salud animal, varias cosas, y claro, todos esos registros tienen que comunicarse, tienen que hacer sentido. Entonces, es muy fácil para un auditor, al analizar todos los registros de la empresa, entender si la empresa realmente aplica gestión basada en bienestar animal o no. Así que la empresa que busca certificación tiene que organizarse mejor. Eso entonces es también un valor agregado que creemos que entregamos al productor. Otra cosa interesante que vemos ya en varios países es el acceso más facilitado a líneas de crédito. Aquí en esa página, ustedes ven esa foto es de un cliente nuestro de Singapur, un productor de huevos, y luego después de que él logró su certificación, yo empecé a recibir un contacto de un banco de Singapur, ese banco DBS, preguntándome cosas, ¿no?, sobre la certificación y tal. Y luego yo vi, algunas semanas después, un artículo en un periódico, en un diario ahí de Singapur, diciendo que esa empresa, Tius, que es cliente nuestro, había tenido acceso a una línea de crédito por 10 años, de un valor más o menos que corresponde a unos 20 millones de dólares americanos, de una línea verde, una línea sostenible, para aplicar en una nueva granja y tal, y ellos tenían tasas de interés preferenciales porque tenían certificación de bienestar animal. O sea, la certificación HFAC les permitió a esa empresa tener más facilidades de crédito. Y eso es increíble, ¿no? Y eso no solamente allá en Asia, esa Farms Initiative es una plataforma creada por esas tres organizaciones sin fines de lucro de protección animal, en la cual definieron criterios mínimos de bienestar animal por especie y, digamos, vendieron la idea a grandes bancos del mundo, o sea, explicándole a los bancos sobre la cuestión del bienestar animal, de la importancia de apoyar empresas que priorizan el bienestar animal y también facilitar crédito y tasas de interés para empresas que cumplan con ciertos criterios. Y claro, cualquier empresa certificada con bienestar animal cumple bastante bien todos los criterios, ¿no? Y eso varios bancos están aplicando. Acá, por ejemplo, eso acá es esa página es una portada de una publicación de Allianz, de una aseguradora, sobre criterios ESG, ambiental, social y de gobernanza, para aseguradoras, en el cual incluyen esos criterios de bienestar animal como puntos a evaluar cuando van a también conceder seguros. Y esos bancos todos acá internacionales que incluyen el Farms Initiative, o sea, que incluyen criterios de bienestar animal dentro de sus análisis para conocer mejor a su cliente y proveerles facilidades de crédito, ¿no? Acá eso es un manual en portugués de una institución que orienta a los bancos en general, sobre principios para responsabilidad bancaria. Se les da indicaciones, principios de cómo hacer cuáles son los criterios para tener una manera de funcionar que respeta a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y acá en la parte del contenido, en el capítulo de clientes, habla sobre la forma responsable de trabajo con nuestros clientes para incentivar prácticas sustentables. O sea, los bancos tienen ya indicaciones internas de la alta dirección para priorizar clientes que tengan acciones o proyectos o forma de trabajar que prioriza la responsabilidad ambiental, y eso se incluye, claro, el bienestar animal. Acá un ejemplo de una empresa brasileira, o sea, no está solo en Asia, acá Fazenda da Toca es una empresa, una granja certificada por nosotros, es la principal granja de huevos orgánicos de Brasil y también tiene certificación de bienestar animal. Ellos lograron captar 25 millones de reales, eso corresponde a más o menos 5 millones de dólares,
en una línea de crédito verde también, por el hecho de que tenían certificación de bienestar animal, además de otras acciones asociadas a la responsabilidad social. O sea, la certificación de bienestar animal puede ser relevante para también facilitar el acceso a fondos para inversión. Aquí, lo que yo comentaba al inicio de la charla, que aquí esos son logotipos de empresas de Latinoamérica que se comprometieron con políticas sustentables de huevos libres de jaula, o sea, que comentaron, que publicaron en el mercado que a partir de tal año, 2025, 2023, 2028, van a comprar solo huevos de gallinas libres. O sea, entonces, la certificación de bienestar animal permite que esas empresas todas estén seguras de que al comprar un producto certificado están cumpliendo con sus compromisos, ¿no? O sea, varias ONGs hacen todo un esfuerzo para convencer a esas empresas sobre la importancia de los huevos cage-free, y nuestro trabajo de certificar esos huevos completa los esfuerzos de esas otras ONGs, ¿no? Y obviamente permite a todos esos compradores, a Nestlé, Starbucks, todos esos grandes, que sus ingredientes sean realmente de fuente sostenible, o sea, no tienen que ellos hacer auditorías en sus proveedores para entender si el huevo es cage-free, ya basta que compren un huevo certificado y ya está, o una leche certificada, o lo que sea, un producto certificado, ¿no? Y como les comentaba, no solamente productores que tienen animales pueden hacerlo, también productores que utilizan ingredientes de origen animal certificados. Acá también una indicación de cómo el mercado está creciendo. Les traigo aquí la situación del número de aves certificadas, de gallinas ponedoras en Latinoamérica, desde 2016, cómo crece de manera exponencial. Y acá en 2021 se queda más para arriba aún la tendencia, ¿no? Eso solo de nuestra certificadora. Hay otras certificadoras ya en algunos países también. Entonces, aquí, en resumen, lo de esos beneficios todos que yo comenté sobre la certificación, podemos hacer acá, o sea, es la opción de compra al consumidor que el sello permite, ¿no? Es una herramienta de comunicación al nuevo consumidor, ese nuevo consumidor que valora mucho más ese tipo de acción del productor. Permite acceso a información de base científica a la sociedad, al productor, al consumidor, a cualquiera. Pone más presión por más regulaciones del sector, o sea, si muchas empresas buscan certificación de bienestar animal, probablemente es porque hay algún hueco en la reglamentación de la producción animal que permite prácticas que no deberían ser permitidas, ¿no? Trae más transparencia y confianza al mercado, una causa para apoyar. Trae beneficios a los productores, como yo les comentaba, ¿no? De mejora en la gestión, acceso a nuevos mercados, diferenciación de la competencia, a financiaciones más facilitadas. No deja de ser una opción al orgánico, o sea, el producto orgánico, por el hecho de que el alimento del animal normalmente tiene que ser orgánico, convierte en el producto como, aumenta mucho el precio del costo del producto, ¿no? En el caso nuestro de bienestar animal no hay esa obligación de que el alimento sea orgánico. Entonces, al final, un producto con certificación de bienestar animal trae todo el beneficio de la imagen al consumidor que quiere valorar el bienestar animal, pero no carga el precio, el precio tan alto cuando un producto orgánico, porque no obliga que el alimento del animal sea también orgánico. Es una alternativa para la industria de alimentos, que no tienen animales, también para divulgar la causa, y claro, como objetivo final, permite más respeto a los animales que están ahí produciendo alimentos para nosotros. Así que, con esos beneficios todos vemos que, claro, que parece que basta certificarse, que todo está perfecto, garantizado. No es así. Hay también todo un trabajo educacional importante por detrás que nunca se termina. O sea, aunque la empresa tenga certificación de bienestar animal, siempre tendrá que explicar, por ejemplo, en el caso de huevos, tendrá que explicar qué es un huevo cage-free. O sea, mucha gente ni sabe de dónde vienen los huevos, ¿no? ¿Por qué que es más caro? Todo eso tiene que ser explicado. ¿Cuál es la diferencia entre un cage-free, un libre pastoreo, orgánico, campero? Si es la misma cosa.
como se pode garantizar que é realmente de livre pastoreio, o que é um Certified Humane, ou seja, são várias perguntas que um sellito simplesmente na embalagem do produto não responde. Então, há todo um trabalho incansável de los produtores, das pessoas involucradas, com a educação ao consumidor final, que, al final, valorará a presença de um selo de certificação. Pero, bueno, ¿qué es certificación? Es importante entonces algunas palabras acá sobre cómo es ese trabajo de certificación, ¿no? Certificación, en pocas palabras, es una garantía escrita, porque al final termina con la emisión de un certificado, por un certificador independiente, o sea, no puede ser la propia empresa que se autocertifique, eso no existe, ¿no? Tiene que ser una entidad independiente de que un producto cumple con determinadas exigências. E essas exigências podem ser cualquiera, pode ser uma lei, pode ser uma norma privada. No caso nuestro, é a norma de bem-estar animal do Instituto Certified Humane, não? E tudo isso traz a confiança ao consumidor, não? No caso del Certified Humane, la certificación implica de un productor de huevos, por ejemplo, que es lo que más tenemos en número de clientes, cumpla con esa norma. Ese es el estándar de bienestar animal. Son todos los criterios, tienen como unas 30, 40 páginas. Está dividido en esos capítulos, ¿no? Hay toda una parte introductoria, luego una parte explicando sobre el alimento y agua, otra bastante larga sobre los ambientes, cómo tiene que ser una caseta de una gallina ponedora, ¿no? En un capítulo asociado a libre pastoreo, o sea, libre pastoreo no es obligatorio para certificarse, pero si se hace referencia a libre pastoreo, ahí están los términos, las exigencias a cumplir. Todo un capítulo asociado a la gestión de la operación y otro asociado a la salud. Y la idea por detrás de una norma de certificación de gallinas es permitir que una gallina, o sea, exprese su comportamiento natural durante todo el tiempo. Esto es una rutina diaria de una gallina, o sea, suben perchos para protegerse, para dormir, para descansar, pone huevos en un nido, hace su baño de polvo, busca por alimentos. Eso es una rutina que una granja certificada tiene que permitir todo el tiempo a las gallinas, ¿no? Todos los estándares, cada uno de cada especie tiene criterios individualizados para cada tipo de animal, pero todos ellos tienen algunas cosas en común, que sería permitir que el animal exprese su comportamiento natural, ¿no? Para eso, en ninguna norma Certified Humane, los animales pueden estar atados o en jaulas, eso sirve para las terneras, para producción de leche, para las gallinas, para producción de huevos, para las cerdas, para certificación de carne suina. La dieta tiene que ser nutritiva y específica para la edad del animal, sin ingredientes de origen animal, de mamíferos o aves, ¿no? Y el animal tiene que tener fácil acceso al alimento y agua. Y hay varios criterios asociados a esa frase, ¿no? Son prohibidos antibióticos preventivos o promotores de crecimiento, o sea, el animal tiene que producir lo que naturalmente produciría, nada que aumente su producción. Y tampoco tiene que consumir antibióticos preventivos, porque no tiene que, si es bien manejado, tiene un ambiente saludable, no va a enfermarse, entonces no necesita tomar antibióticos preventivos. Claro que si el animal se enferma, se puede tratar con antibióticos, pero no como prevención. Los ambientes tienen que ser apropiados, protegidos de las intempéries y de depredadores. Hay capítulos bastante largos, varias páginas explicando sobre todo la estructura, cómo tiene que ser, el enriquecimiento ambiental, cómo tiene que ser para cada especie, ¿no? Hay una parte, uno de los puntos más clave, digamos, de la certificación es el conocimiento de los empleados en los criterios de bienestar animal. Es muy importante que las personas que se ocupan de los animales tengan conocimientos mínimos y sean capacitadas. Por eso, la capacitación continua es clave para el éxito de una empresa a lo largo de los años para mantener la certificación. Cualquier procedimiento de salud tiene que estar registrado y previsto en un plan de salud y que tiene que ser de alguna manera acompañado por un veterinario también. Y claro, la trazabilidad es clave también porque el producto que está en una cajita
y con el sello Certified Humane, tenemos que garantizar que él viene de un local, de un animal que fue tratado con bienestar animal. Entonces, la trazabilidad es clave, ya que por eso tenemos que auditar todos los locales por donde pasan el ingrediente, ¿no? Donde pasa el ingrediente. Acá un ejemplo de una granja, obviamente no certificada, ¿no? Mire, todo lo que yo comentaba antes son... se ve claramente que los animales no pueden expresar su comportamiento natural en un ambiente como ese, donde viven por 2 años. Los animales así es extremadamente cruel. Mientras en una granja certificada, la realidad es completamente diferente. Tienen los nidos con sustrato para poner sus huevos, tiene libertad para caminar, comederos y bebederos en cantidad, perchos, o sea, toda una estructura que les permita justamente tener una vida mejor. El paso a paso de la certificación, para quien también no está familiarizado, es bien similar a cualquier certificación orgánica o otra, ¿no? El primer paso es conocer a la norma, o sea, el rol de una certificadora es averiguar si la empresa cumple con los requisitos. No es enseñar a la empresa a respetar la norma. La empresa tiene la obligación de buscar su manera de adaptarse a las normas, entonces tiene que conocer la norma, adaptar su estructura para cumplir con los requisitos. Completa la parte documental inicial para que podamos identificar si hay problemas más que tienen que ser arreglados antes de la inspección, porque podamos entender bien la situación para también definir una cotización de la inspección, ¿no? Luego la granja es inspeccionada por un auditor especialista. En todos los locales por donde hay animales o por donde pasan los ingredientes se audita. Luego de eso se identifican las no conformidades, la empresa tiene que sanar las no conformidades. Si son muchas, normalmente el auditor tiene que volver para averiguar. Si son pocas, es posible que las evidencias se las envíen por correo y ahí se puede evaluar. Luego de ver que está todo ok, se firma el contrato de licencia con nosotros para que se pueda utilizar nuestra marca y se emite un certificado que vale por 12 meses, ¿no? Durante ese periodo, la empresa puede utilizar el sello de certificación, claro, desde que tenga los embalajes aprobados. Nosotros evaluamos cada embalaje para entender si el logo está correcto, si el mensaje de la etiqueta está correcto también, ¿no? Y ese proceso normalmente, desde el inicio del llenado de los formularios de solicitud hasta la emisión del certificado, en promedio, tarda un promedio de 2 meses, y se repite todos los años. A cada año se hace una nueva inspección, una nueva actualización de documentos y también cualquier cambio o situación importante que pase entre esos periodos, a veces tenemos que hacer inspecciones también y hay un contacto frecuente entre la empresa y la certificadora para evaluar as situaciones imprevistas o nuevas situaciones. Acá, como yo les comentaba, la trazabilidad tiene que ser completa, entonces, un ejemplo acá, si hay una mayonesa hecha de huevos certificados, con el sello Certified Humane, que compra de una pasteurizadora de huevos, que compra de una granja, las 3 empresas tienen que pasar por inspecciones de nuestro equipo para, en esas 2 finales, garantizar la trazabilidad, y en la primera, garantizar la trazabilidad y las condiciones de bienestar de los animales, ¿no? O sea, si hay manipulación del producto, a inspección, hasta que el producto llegue a su estuche final. Y por fin, bueno, ¿cómo se controla? Yo ya comenté algunas partes. Se hace revisión documental inicial con un detalle de toda la operación en formularios tipo. Son hechas auditorías por veterinarios en todos los locales involucrados, en todas las casetas, galpones, corrales, centros de acopio, pasteurizadoras, cualquier local por donde pasa el producto o el animal. Durante ese proceso se entrevista, se habla con los colaboradores, con los empleados, para entender sus conocimientos sobre la norma, por el hecho de que yo les comentaba que la capacitación es uno de los puntos más importantes, ¿no? Un equipo que no está capacitado no tiene condiciones de garantizar el mantenimiento de las condiciones de bienestar animal. La revisión del registro, o sea, la empresa es obligada a mantener registros de varias cosas, mortalidad, amonia, procedimientos de salud, y eso se evalúa durante la auditoría. Se hace un análisis de riesgo, o sea, a medida que se va conociendo mejor el cliente, a medida que se pasan los años, se va
conociendo mejor cómo la empresa sana sus no conformidades, si realmente cumple sus compromisos, y eso va generando un perfil que podemos entonces definir si esa empresa tiene que ser inspeccionada más de una vez al año, si necesita alguna inspección no anunciada. Todo eso también se hace acá en la oficina. Por ejemplo, se definir si una empresa no realmente necesita tener una auditoría adicional o una auditoría sin aviso previo, ¿no? Y claro, hay siempre un control externo. Por ejemplo, a veces hay clientes que nos cuestionan, porque hay tal empresa que ha hecho tal cosa. Nosotros siempre investigamos cuando hay algún tipo de denuncia, alguna información externa que nos llega, ¿no? Acá, para darles una idea, en México ya tenemos en el momento 6 empresas certificadas. Acá acá es nuestra página web, ¿no? certifiedmanlatino.org. Acá en certificación hay una opción que es quiénes son los certificados. Uno hace clic y hace el filtro por país. Aparecen las 6 empresas, ¿no? Son esas 6. Pero ya estoy hablando con varias seguramente el año que viene aumentaremos ese número. Por ahora solamente huevos, pero ya hablé con empresas buscando informaciones con respecto a cabras, a cerdos, a ganado también y a pollos. Pero por ahora no hay ningún proyecto aún en otra especie. Y aquí, para terminar, acá el número, como se ve, el número de animales certificados por nuestra organización en todo el mundo. O sea, desde el inicio, solo crece, cada vez crece más, o sea, un crecimiento casi que exponencial. Desde el inicio hasta 2018, sumando todos los números, se llegó a 1.000 millones de animales. Y ya en el año pasado, solo en un año, aunque sea un año de pandemia, fue más de un cuarto de eso, o sea, 259 millones de animales certificados. Ahora en 2021 ya pasamos de eso también, ¿no? Eso también es una evidencia clara de que es una tendencia fuerte de la industria de alimentos de origen animal. Es eso. Acá, cualquier duda que tengas, acá está nuestra página web, mi correo, si uno quiere hacer contacto para cualquier duda, nuestro perfil de Instagram, si quieren seguirnos. Y ahora creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Luis, muchas gracias por tu disertación, muy interesante. Pues como lo veníamos diciendo, pues es un tema muy de actualidad. Sí tenemos varias preguntas acá en el chat, entonces yo también tengo dudas, pero antes de eso pues vamos a darle espacio a las preguntas de las personas. Anabel Gamis pregunta, ¿cuál sería el proceso para convertirse en inspector local? Inspector local. Bueno, hay que, primero, tenemos en nuestra página una sección que dice preguntas más frecuentes. Y ahí hay una pregunta que contesta eso. O sea, tiene que ser, normalmente es veterinario o zootecnista o zootécnico, o algún profesional, puede ser biólogo, agrónomo, pero con experiencia en manejo animal. Tiene que enviarnos su currículum y nosotros, cuando aparezca la necesidad de un inspector, hacemos la capacitación. Ahora en México tenemos una inspectora, y esa inspectora está saliendo a otro país para hacer su posgrado, entonces ya tenemos una otra que estamos capacitando, pero es siempre bueno tener en nuestra base de datos opciones, ¿no? Que nos mande su currículum y su carta explicando por qué gustaría ser inspector nuestro, y ahí podemos evaluar y llamar en el caso que vamos a capacitar más inspectores. Perfecto. Carlos León de Guatemala te pregunta lo siguiente. ¿Qué lineamientos, normas o reglas se deben tomar en cuenta para que un productor obtenga ese beneficio con sus productos de origen animal? ¿Qué nos pueden hablar de los productos que se encuentran en mercados municipales y negocios informales que se dedican a la comercialización de productos de interés pecuario, como lo son el huevo, la leche, la carne, miel, embutidos, etc.? Cada país, eso, o sea, hay varias realidades distintas. Por ejemplo, hay países en los cuales, ayer, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con una organización de Colombia que estaba proponiendo un proyecto de ley que ya estaba en el Senado colombiano, y esa ley era para motivar a los productores de origen animal que se certifique por bienestar animal, y con varios beneficios. O sea, por ejemplo, que tenga prioridad en compras públicas.
Así que hoy por hoy, si uno simplemente se certifica para estar certificado, no sé si vale mucho la pena, porque la idea por detrás de la certificación es justamente agregar valor a su producto. O sea, es acceder al consumidor que tiene ganas de pagar más por un producto que vale más. Claro que la idea nuestra es que cualquier productor aplique los criterios de bienestar animal, pero si un pequeño productor de una ciudad pequeña, de productores, de consumidores con bajo poder adquisitivo, no pagaría más por cualquier cosa, quizás no valga la pena certificarse, pero valga la pena simplemente seguir los criterios de bienestar animal sin buscar certificación. Entonces, cada realidad de cada país, de cada región, va a definir realmente qué es lo que vale la pena para aquel productor. Lo que yo comentaba antes, uno no va a poner un sello en el producto y aumentar en 50% el precio. Quien determina el precio es el mercado. Entonces, seguramente que un producto certificado en una gran ciudad como DF, o como São Paulo, como Brasilia, encuentra fácilmente gente que pagaría más por eso, pero en una pequeña ciudad de 5.000 habitantes, donde la gente conoce a su productor, quizás no haga diferencia. Entonces, hay muchas realidades que hay que considerar, ¿no? Gracias. Y Carlos también te pregunta, las inspecciones periódicas para llevar a cabo que se cumplan esos objetivos y no dañen la salud del consumidor, ¿cómo las ejecutan? Dice, cabe mencionar que hay empresas que son muy estrictas con sus reglamentos, donde no permiten la entrada al público en general a los técnicos y profesionales para verificar la manipulación o las buenas prácticas de manufactura de los subproductos, como también el despacio matanza dentro de las explotaciones. No sé si entendí bien, pero bueno, nuestros inspectores pasan por todos los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, hay inspecciones en que la inspectora tiene que ducharse 10 veces para ir de un galpón al otro. O sea, hay todos los cuidados y se sigue todos los protocolos, aún más ahora con la pandemia, protocolos también anti-COVID y tal. Así que eso, no sé si fue muy bien así la pregunta, no sé si entendí bien. Sí, básicamente es por las restricciones que hay dentro de la granja, ¿no? Pero pues supongo... No, se cumple todo, se hace todo periodo, o sea, hay muchas granjas que prohíben inspectores que estuvieran en otra granja el otro día, o sea, se cumplen los espacios de vacío sanitario, todo eso obviamente hay que cumplir. Perfecto, Luis, vamos a seguir dando lectura a las preguntas y ya te doy la palabra, Juan. Odette pregunta, hola, me llama la atención que los animales no deben estar atados. Entonces, ¿cómo se ordeña una vaca? Esa es una. Y la otra, ¿la avicultura en aves tipo aviario está permitida? Sí, bueno, o sea, los animales podrían estar constrictos en un espacio para algún procedimiento. Por ejemplo, vamos a vacunar al animal, o hacer un procedimiento de salud, o hacer alguna ordeña en una estructura suelta, que no hay una ordeñadora. Entonces, en ese momento sí se puede, de alguna manera, atrapar al animal y mantenerlo parado para hacer el procedimiento, pero no de manera normal. Por ejemplo, hay un sistema muy común de crianza de terneras para ganado de leche, en el cual las terneras se quedan atadas durante meses. Eso no se puede. O que las cerdas se quedan 3 meses de su gestación ahí paradas en un local, en una celda donde no pueden ni girarse, ¿no? Y esto es un punto. Sobre los aviarios multinivel, sí se puede certificar, claro. Son equipos especiales de grandes empresas, como Big Dutchman y tal, para crianza de aves en plataformas. Y claro, son plataformas libres de jaula, o sea, no permitimos jaulas enriquecidas, ni sistemas mixtos, o sea, son todas estructuras cage-free, pero en aviarios, ¿no? Hay varios sistemas, ¿no? Y certificamos algunos en Chile, Brasil, Singapur, Argentina y China, con sistemas de producción de aviario, donde las aves están todas sueltas, pero suben y bajan en las grandes plataformas. Ok, Mónica Isabel García te pregunta, ¿cuál es la norma que debo cumplir para la certificación de gallina libre? En el caso, o sea, no hay una ley nacional, o sea, cada certificadora tendrá su norma. Nosotros tenemos la norma para gallinas ponedoras que está accesible en nuestra página en www.certifiedhumanlatino.org, certificación, normas. Ahí están las normas para cada especie, uno tiene que descargar la norma para gallinas ponedoras y ese es el documento con los requisitos que la granja tiene que cumplir para entonces acceder a la certificación después que sea auditada, claro. Gracias, Luis. María del Carmen Torres te pregunta, ¿cuál será el protocolo para las cerdas en la etapa de celo? Hay un protocolo en esa misma página sobre la crianza de cerdos y nosotros, el gran obstáculo para la certificación de cerdos que tenemos tan poco en el mundo
es la gestación y la maternidad, porque no permitimos que, que los animales se queden encerradas ni por 7 días, o sea, el sistema que se permite es de gestación más en grupo y tal. Invito a la persona entonces que descargue la norma de cerdas y ahí tendrá todos los requisitos. Gracias. La médico Susana te pregunta si se ha otorgado certificación en algún sistema de producción de ovinos en México. No, no, México solo esos 6 que yo comenté de huevos. De ovinos tenemos una operación en Brasil certificada, solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos hay otras también. Te pregunta Jessica Hernández, ¿qué sistemas de producción tiene esa certificación en Colombia? En Colombia tenemos una granja certificada de huevos. Muy bien. Y Joanny Diana Leiva te pregunta, ¿pueden brindar el certificado de bienestar animal en el caso de granjas de conejos con dimensiones de jaulas que les permiten expresar su comportamiento o necesariamente tienen que estar libres para obtener el certificado de bienestar? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos normas para conejos, entonces no podremos certificar conejos, ¿no? Quizás en el futuro tengamos. Y en el segundo, ya confirmo que no sería certificable si se quedan en jaulas, porque ningún animal de ninguna norma nuestra puede ser mantenido en jaulas o celdas o atado. Perfecto, muchas gracias. Doctor Bustos, te cedo la palabra. Sí, Luis, gracias por la información, realmente aclaraste muchos conceptos, es evidente el interés de la audiencia en el tema. Y yo te hago la siguiente pregunta, ¿hay algunas empresas certificadoras, igual de bienestar animal, que así se presentan, pero realmente me da la impresión que son antiproteína animal? Y eso ha causado también confusión en el sector. Porque una cosa es los lineamientos que tú acabas de marcar y otra cosa la que estas empresas, sin decir nombres, hacen y causa confusión en el sector. Es una cosa complicada, Juan, porque, bueno, en primer lugar, nosotros como organización, nosotros nunca, no nos gusta que nos consideren animalistas, no me gusta esa palabra, animalista. Nosotros no promovemos tampoco el consumo o el no consumo de carne, nosotros promovemos el mejor manejo. O sea, nosotros, ¿cuántas veces ya nosotros somos atacados por los veganos o personas vegetarianas que creen que somos hipócritas y tal? Pero la verdad es que no se puede olvidar que la humanidad es carnívora, come carne y proteína, y los animales, y va a ser por siglos aún. Nuestra intención es que esos animales, todos que viven para eso, sean bien tratados, y punto. Entonces, no hay ningún tipo de ideología en promover o no promover el consumo de la proteína animal. Eso es una cosa importante, ¿no? Pero claro, hay varias organizaciones que tienen sus propias agendas, ¿no? Por ejemplo, hay otras certificadoras, y eso me preocupa también, cuando la certificación de bienestar animal empieza a ser una cosa popular y valorada en un país, empiezan a surgir otras certificadoras sin criterios. Por ejemplo, hay un país de Latinoamérica en el cual hay una certificación que permite la crianza de gallinas en jaulas, una certificación de bienestar animal. O sea, ¿cómo es posible eso? Un sello de bienestar en una gallina que vive en una jaula, como una categoría 1, cosas del tipo. Entonces, empiezan a surgir cosas así raras y tal, también por el hecho de que muchas certificadoras tienen fines de lucro, o sea, que quieren buscar agradar y a conquistar cualquier tipo de empresa para poder ganar plata. Entonces, eso nos preocupa, por eso nos preocupamos en estar presentes en los países, llegar primero, empezar a ofrecer nuestros servicios y hacernos conocidos como una organización sin fines de lucro, con base científica, que tiene una misión específica, y para convertirnos en la referencia de bienestar animal en el país, para proteger, digamos, la sociedad contra esas otras cosas organizaciones más complicadas, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Mira, aunque te digo, esto del bienestar animal realmente sigue siendo muy incierto, muy incierto. Tú, por ejemplo, hablas de que no los animales en jaulas. Hay estudios científicos que dicen que si tú sacas a las gallinas y las dejas libres, se estresan, se espantan. Pues, No, hay muchas cosas que tienen realmente que alinearse, ¿no? En beneficio del bienestar animal. Finalmente, el productor lo que busca es que sus animales estén bien. Si sus animales están bien, le van a dar una mayor productividad. Y el fin son técnico de cada nivel,
se va a cumplir. Pero una cosa que yo escucho que que yo no estoy de acuerdo es si, por ejemplo, mucha gente me dice, pero el animal está produciendo bien, entonces tiene bienestar animal. No tiene nada que ver la productividad buena con bienestar animal. Una gallina en jaula puede producir bien, pero va a estar viviendo 2 años atrapada en un local donde no puede ni abrir sus alas, no puede poner el huevo en un nido, o sea, y el hecho también de abrir no es así, bienestar animal no es abrir la jaula. Abrir la jaula es un punto de 1000. Tiene que ter buen substrato, tiene que tener percha, tiene que tener protección de depredadores, entre varias cosas para que el ave no tenga estrés al salir de la jaula, justamente, ¿no? Entonces, no se puede simplificar el concepto. Y tampoco se debe pensar que nuestro objetivo es que todo el mundo se convierta al bienestar animal. No, nuestra opción, nuestro objetivo como organización es dar la opción al productor que quiere comunicar su forma de tratar a los animales de manera diferente. Yo no voy a buscar productores, mira, vamos a convertirnos vamos al bienestar animal, no. O sea, nuestra organización es una opción que un productor tiene para ofrecer un producto de valor agregado. Por eso, yo me asusto cuando nos atacan y tal. O sea, yo no estoy buscando ningún tipo de ataque a quien, o sea, nosotros nunca atacamos a empresas que producen diferente de nosotros y tal, ¿no? Estamos simplemente presentes para ofrecer a quien desea una opción diferente de ofrecer sus productos a un consumidor que va a valorar eso, ¿no? No, por eso te digo, definitivamente hay todavía en todo lado, en todas las certificadoras, puntos que afinar, definitivamente que las hay. ¿Sí? Y esto tiene que verse desde un punto de vista efectivamente de bienestar animal. Sí, científico. Y no politizarse, porque la verdad de las cosas, cuando esto se politiza, caen en situaciones totalmente absurdas. Claro, no, por eso que siempre llamamos la atención para los criterios científicos de una certificación. O sea, no soy yo, Luis, que creo que la gallina tiene que abrir sus alas. No, yo no entiendo nada de eso, yo no soy veterinario. Es un comité científico de gente de las mejores universidades del mundo que determina que hicieron investigaciones sobre comportamientos animales y que concluyeron ciertas cosas que se entiende como bienestar animal a nivel más respetado, más creíble del mundo, ¿no? Es así, no hay que politizar nada. El problema del mundo de hoy es que mucha cosa se politiza y no debería. Pero bueno, esa es una discusión que no termina nunca, ¿no? Los fake news y todo esto. Claro. No, bueno, esa era nada más mi intervención. Nuevamente te felicito por la información que nos brindaste. Muchas gracias. Y pongo a tu disposición las revistas y portal de BM Editores, en donde ya hemos publicado artículos tuyos para seguir dando información de tu empresa. Gracias. Luis, una pregunta nuevamente de Odette. Ella, y me parece que es muy pertinente, ¿no? ¿Cómo se evalúa la producción de un animal con bienestar animal y sin él? No es así, depende. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran cliente aquí en Brasil que tenía una producción de cientos de miles de aves en jaulas y luego empezó con una producción de 400.000 aves sin jaulas, bajo nuestros criterios, ¿no? Y para su sorpresa, esas aves sin jaulas, o sea, cada una de esas aves ponía un huevo a cada 27 horas, mientras las en jaulas ponían un huevo a cada 29 horas. O sea, producía más. Y también, por ejemplo, con respecto a carnes, hay muchos estudios que hablan de la carne cuando hay mal transporte, o sea, muchas contusiones y tal, se tira mucho fuera partes de la carne cuando no hay bienestar animal. Entonces, o también, por ejemplo, se gasta mucho menos con medicina, con medicaciones cuando hay bienestar animal. Es muy difícil decir, mira, con bienestar animal es tal la productividad, sin bienestar animal es tal. Porque a veces no es el manejo específico del bienestar animal que trae la productividad, es la dieta que tiene que estar balanceada. Y la dieta balanceada hace parte del bienestar animal. Entonces, el concepto, ¿cuánto es con y sin bienestar animal? No existe. Es todo un concepto amplio en el cual todo tiene que ser evaluado. Es la capacitación de los empleados, el alimento que recibe el animal, el ambiente donde el animal vive, el tratamiento que hace. Es un concepto más amplio de bienestar animal, ¿no? Y cada negocio, cada granja tendrá sus parámetros para comparación. Es difícil tener así un número mágico que dice, bienestar animal trae 10% más de productividad. Eso no existe. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, y me parece interesante lo que propones, Luis, en donde
en donde definitivamente el mercado hoy va a estar mucho más demandante en cuanto a las prácticas de bienestar animal. Seguramente, como bien lo mencionas, sí va a preferir productos de marcas que tengan ese tipo de certificaciones. Está dispuesto hoy a pagar más. Me parece interesante lo que propones. Evidentemente no es una alternativa para todo el mundo. Si hablamos de las gallinas libres de jaula y decimos México tiene alrededor de 160 millones de gallinas libres de jaula, pues pretender que toda esta población esté libre de jaula, pues no nos alcanza el país para tener todas esas gallinas. Pero evidentemente sí es una alternativa para aquellos productores, sobre todo que quieran tener algún tipo de diferenciación e incluso que quieran llegar directamente más directo al mercado, ¿no? Porque una buena parte de la producción, según las estadísticas que tenemos, es que por cada 1.000 pesos de alimentos que compra un consumidor, únicamente 100 pesos van al bolsillo del productor y el resto, los 900 pesos restantes, se van entre el resto de la cadena de producción. En la medida que podamos acortar ese camino, pues también vamos a traer un beneficio para el productor. Y si además de eso le damos este tipo de valores agregados, pues creo que nos puede ayudar a ser más competitivos, ¿no? Sí. Ahora, hay otro asunto. El bienestar animal tiene muchas visiones, depende de quién lo haga. Si lo hace el productor, si lo haces tú como certificador, si lo hace la industria, si lo hace, no sé, son diferentes visiones que, insisto, no llegan a un mismo punto. Y ahí es donde hay que alinear situaciones. Fíjate, Juan, aquí José Antonio Ochoa nos pregunta precisamente algo similar. Dice, ¿cómo evaluar el bienestar animal desde el punto de vista de la ciencia, de la industria, de la sociedad y el gobierno? Ok, me parece una muy buena pregunta. Sí, o sea, no creo que hay no creo que hay un punto de vista de la industria, un punto de vista del gobierno. Hay el punto de vista de los animales, que es la ciencia quien determina. El bienestar animal es del animal, no es de la industria, del gobierno, de quien sea. Es del animal, y quien entiende de bienestar animal del animal es la ciencia, punto. Claro que eso tiene que ser cosas aplicadas, o sea, no puede crear un criterio de bienestar animal que deje imposible la crianza de un animal, ahí sería complicado, o sea, tiene que ser cosas factibles, ¿no? Entonces, yo no creo, o sea, desde el punto de vista de la industria, del gobierno y tal, está la trazabilidad, garantir de que lo que llega, el ingrediente de la industria, que llega realmente por controles de trazabilidad de dónde debería salir, de una granja con bienestar animal. Pero el punto de vista, yo creo que es uno, de la ciencia y punto. Rebeca Martínez se pregunta, Luis, ¿sus normas están evaluadas por alguien más o solo ustedes mismos? Existen organizaciones como la PAACO que certifican auditores en bienestar animal. ¿Sus auditores están evaluados por alguien más? No, nuestros auditores son evaluados, son capacitados y evaluados por nosotros mismos. Nosotros conocemos la PACO, la PAACA, que es otra organización también, pero la capacitación de auditores hacemos nosotros y gran parte de la capacitación es en la práctica. O sea, el auditor, además de la parte teórica, tiene que observar 3 inspecciones reales y hacer en el mínimo una bajo supervisión hasta que sea aprobado como auditor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis. Verdaderamente creo que evidentemente es un tema que genera o que es del interés de las personas de nuestra industria, algo importante también, y una de las ideas del Simposio Internacional de Proteína Animal del CIPA es precisamente hablar con el productor para que el productor también se pueda acercar al consumidor, ¿no? De alguna manera tenemos una brecha grande entre la información que nosotros manejamos a nivel productivo y la información que maneja el consumidor. Yo creo que estos temas de bienestar animal, además es importante también educar al consumidor. Nosotros como industria, verdaderamente, desde el punto, como bien tú lo dices, Luis, desde el punto de vista científico y no desde el punto de vista de lo que cada quien considera, porque obviamente llegar a poner, pues cada quien tiene sus intereses, el gobierno tiene sus intereses, la industria tiene sus propios intereses, pero verdaderamente acá es el interés de cómo las cosas deben ser y cómo verdaderamente funcionan. Eso es. Juan, no sé si tú tengas algo más que añadir antes de cerrar el webinar del día de hoy. Pues mira, yo lo que tengo que añadir es mandarle otra felicitación a Luis. Excelente información que nos diste, Luis. La verdad es que nos abre el panorama para aclarar muchas situaciones. Y obviamente todavía nos queda mucho por aprender. Y nosotros, como bien dijo Alejandro, en CIPA, Simposio Internacional de Proteína Animal,
Estamos trabajando en ello para lograr un trabajo en equipo de todos los involucrados en el sector pecuario. Queremos darle a la proteína animal el lugar que se merece, y queremos alinearnos primero que nada al interior del sector. Y una vez alineados, teniendo la información veraz y suficiente, sí salir con el consumidor y salir claramente, inclusive con las campañas de mercadotecnia bien dirigidas, y ya no caer en errores del futuro que han sido muy graves, que han creado mucha incertidumbre en el consumidor. Ejemplo, en las etiquetas que dice huevos libres de hormonas, leche libre de hormonas. Eso es una incertidumbre, una mala información para el consumidor total. Es algo que no debe seguir, no debe repetirse, debe enterrarse y salir con campañas bien informadas, bien dirigidas de nuestros mercadólogos. Gracias, un abrazo, Luis, seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por participar. Los invito a que nos escriban sus opiniones y comentarios a nuestro correo electrónico info@cipasimposio.com. Visite también nuestra página cipasimposio.com. Visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Escríbanos por ahí, vamos a contestarles. Si tienen algún tema de interés, estamos manejando webinars mensuales, algún tema que quisieran que abordáramos para el mes entrante, pues adelante y pues manténganse conectados para estar recibiendo información. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, colega.